Buenos días, sistemas. Buenas tardes, informática. Comunicarles rápido. Uno, las calificaciones. Ya les califiqué la mayoría. De hecho, creo que ya no tengo ningún pendiente. Los que tengo en amarillo son aquellos que pues van muy mal. De hecho, muchos de estos casos, yo creo que de este viernes al otro, si no entregan lo que deberían, los voy a cambiar a rojo. Entonces prácticamente están fuera. Ahora, de los compañeros que están en verde, los compañeros que están en verde lo que significa es que ya tienen el promedio y solamente me deben una unidad. Por ejemplo, el caso de Pedro, él me debe solamente la unidad número 6 y ya tiene el promedio. Entonces, él, aunque no presentara la última unidad o aunque la reprobara, ya pasaría. ¿Sí? Y aparte el porcentaje de trabajos que tienen, pues si se fijan son 80%, 70 y tanto. Tienen arriba del 70, que para mí en este caso sería importante. Por ejemplo, en el caso de Josué no. En el caso de Josué no está en verde porque él tiene una unidad reprobada por poquito, pero la tiene reprobada. Entonces, cuando él pase esta unidad o pase la siguiente, automáticamente estaría pasada. Y pues lo mismo sucede con los demás. Los que están en verde, pues lo interesante en este caso es que se pueden considerar que ya están pasados. ¿Sí? Ya están pasados y solamente su preocupación sería por lograr una mejor calificación. Y aparte, siempre y cuando no se les ocurra, espero que no, compartirle los trabajos a sus compañeros. En el caso de informática, pues son muy pocos los que han logrado ya el verde. Los demás en amarillo, perdón, son alumnos que no han entregado o que tienen un historial muy malo y que ya cuando los ponga en rojo, significa que ya están en repetición o en especial. O simplemente ya no, o sea, ya reprobaron todas sus oportunidades. Espero que no sea, ¿eh? O sea, espero sinceramente que se puedan recuperar bien y que les vaya bastante bien. Digo, yo soy el último que me gustaría que no les fuera bien. Yo, este, bueno, siempre he pensado eso, ¿no? De que nuestra chamba no está ni en pasarlos ni en reprobarlos, sino que aprendan. Y que, pues lo más importante siempre es, eso, que aprendan. ¿Ok? Porque al final de cuentas es por lo que estás pagando. Es algo en lo que deberían de estar conscientes de que ustedes están pagando por un servicio y ese servicio es que les ayudemos a aprender, no que les enseñemos, porque enseñarles es algo bastante relativo y implica muchas cosas. Entonces mi chamba es ayudarles a que aprendan, apoyarlos en que aprendan. Ya de que aprendan directamente de mí o aprendan, precisamente por eso se les da el material y otro tipo de cosas. Ok. Siguiente tema, ya nada más faltan dos temas, falta esto de las redes de flujo y faltan lo que son redes de Petri, creo, sí, autómatas y redes de Petri. Entonces, ya sería lo último del curso, de todo el curso. Y bueno, aquí es interesante porque vemos que son una red y por ejemplo, un ejemplo de una red de flujo máximo serían las carreteras. Las carreteras tratamos de que las carreteras estén diseñadas de tal manera que corra el máximo número posible de transporte, lo cual a veces es malo porque hay muchas carreteras que no están bien diseñadas, entonces de repente se hallas el montón de trailers. Hay dos carriles y los dos hay trailers. Entonces el hecho de que los trailers rebasen en carretera hace que la red disminuya, ¿no? Entonces vas a una velocidad de, no sé, 140 y resulta ser que el tráiler va a una velocidad de 90 y te para. ¿Por qué? Porque van compitiendo, van en una cuesta y eso está mal. Entonces, obviamente eso no se diseña, ¿no? O sea, porque para eso necesitarías tener que los policías estuvieran checando que los trailers no rebasaran, lo cual ocurre muy frecuentemente en los últimos años. Pero bueno, tú como diseñador del sistema, por ejemplo, este de abajo es la red del metro de Madrid. Está más bonita la de Ciudad de México, pero bueno. El chiste es de que también está diseñada de tal manera que aumente el flujo de pasajeros, ¿no? Que permita que los pasajeros
Por ejemplo, en Ciudad de México, la red del metro, a ver, dejen buscar en internet de rápido, pero creo que sí, la red del metro en Ciudad de México, yo, este, ¿cuántos pasajeros red del metro CDMX? ¿Cuántos pasajeros lleva el metro de la Ciudad de México? El total dice, la Ciudad de México dice, lo que usted no ve al viajar, pero que el día. Total de pasajeros que ha transportado el metro de la Ciudad de México son 837 millones. Total de cortesía 74 millones. La energía, la estación que nadie casi va, son Tlatenco en la línea 12. La estación más llena, Pantitlán, sí me consta, yo la he visto. Sí, o sea, indicadores de operación. Y eso te indica cómo está la red. Pasajeros transportados, 96.87. Sí. Entonces, por ejemplo, en este caso es bien interesante porque es una red que no nada más están evaluando este, cuántos pasajeros transporta, sino también te va a decir cuántos kilowatts consumes. Porque es una red en ambos, o sea, es una red, la red del metro, que es el tren que te lleva por todos lados. Miden una red en dos sentidos. La red eléctrica, que es la red que cuánta energía llevas a cada estación para que por los trenes circulen, pero también es la otra red que se diseñan, que tratan de ver que sean parecidas, ¿no? La otra red que es que cuántas personas transporto. Entonces eso es muy importante porque en un momento dado, obviamente me interesa transportar el mayor número posible de personas. Entonces esas son algunas de sus aplicaciones. Introducción, hay que ver qué es el flujo en redes, el método de Ford-Fulkerson, flujo máximo, las redes residuales, los caminos aumentantes y las cortes en las redes. Un digrafo, que es lo que veíamos anteriormente de tipos de grafos, se pueden usar para representar las redes donde tenemos los vértices y las aristas. Permite modelar todo tipo de red. Por ejemplo, redes de tuberías, o sea, el agua, la luz, piezas en las líneas de ensamblaje, corrientes en circuitos eléctricos, información en las redes de computadoras, que esas son las que nos afectan a nosotros. O sea, ustedes van a llevar en redes de comunicación cómo mandar la máxima cantidad de mensajes en una red que lleguen de un lado a otro y cómo vas a transportar, por ejemplo, los datos. En base de datos, por ejemplo, hay un concepto de base de datos distribuidas donde los datos no están en un lugar, sino están en varios. Entonces, el mayor flujo posible de datos es importantísimo. ¿Y cuál es un problema? Maximizar la cantidad de flujo desde un vértice fuente a otro sumidero. La fuente es de donde salen, el sumidero es a donde llegan, sin superar las restricciones de capacidad. El método de Ford-Fulkerson para resolver el problema de máximo flujo. Pongamos un caso que sí es real, ¿eh? Mucha de la gente que trabaja en la zona industrial, que son jefes, que el, viven en Carranza, o sea, viven en Tequis, en Lomas, en toda esa parte de Lomas, primera, segunda y tercera sección. Entonces, podríamos decir que la fuente del flujo son la zona industrial, la hora que salen a las 6 de la tarde. El sumidero es Lomas hasta allá, o sea, es hasta donde deben de llegar. Entonces, ¿cómo diseñas las avenidas? La Salvador Nava, la Himno Nacional, Carranza, de tal manera que puedas aumentar la cantidad de vehículos que pasan por minuto o por hora. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que haces? Haces un algoritmo donde intentas maximizar el flujo. Lo mismo también ocurre para las presas. Por ejemplo, las presas, ya ven que las presas están en Mezquitic, que esa sería la fuente. La otra presa está acá por por el camino a la presa, por donde está lo que es ay, no recuerdo cómo se llama ese pueblito. Pero bueno, es por el periférico, por el Ipicit. Entonces, de ahí sale el agua y tiene que llegar hasta, pues, toda la ciudad, ¿no?
Entonces, lo que intentas es maximizar el flujo. Sí. O sea, intentas que todo lo que salga lo más posible de la fuente y que llegue lo más posible al vertedero. Aclarando que en este caso, pues en muchos casos. Entonces tienes un digrafo donde son los vértices y las aristas. Los pesos de las aristas representan la capacidad, donde cada una de la capacidad de un lado de un vértice a otro es mayor que cero. Si no hay aristas, la capacidad es cero. Es decir, si dos lados no están conectados, entonces significa que la capacidad en ese punto es cero. Vértices especiales, de donde empieza el flujo, que es la fuente, y lo que le llaman el sumidero, que es donde todo termina. ¿Sí? Y que es importante porque los sistemas se diseñan de tal forma en donde del, salga la mayor cantidad posible del vertedero, de la fuente, y llegue la mayor cantidad posible en el vertedero, en el sumidero. En el sumidero es como el final de toda la red. El grafo debe que ser conectado. Siempre debe de haber un camino entre la fuente y el sumidero. Por ahí tiene que haber una serie de caminos. Redes de flujo. Un flujo en G es una función real. Es una función que permite que de un producto cartesiano, recuerden matemáticas, ¿cómo se llama? En matemáticas, en la segunda unidad, vimos que el producto cartesiano es un todos contra todos, pero en realidad, un todos contra todos es que todos los vértices estuvieran conectados con todos, lo cual no sucede. Lo que ocurre, hay una relación que hace que ese producto cartesiano se tomen solamente algunas partes, no todo. Entonces, por eso te lo define así. Dice que es una función real, f del producto cartesiano sobre el cual está definida una relación R que satisface las siguientes propiedades. No sé si recuerdan que las propiedades que vimos de las relaciones, por ejemplo, la propiedad reflexiva, que es cuando me pongo like a mí mismo, la propiedad simétrica, donde yo los respeto a ustedes y ustedes me respetan a mí, son propiedades que tienen la relación. Esta relación R que está así con una R gótica. Primero, restricción de capacidad. Es decir, para todo conjunto de elementos que pertenecen a un vértice, el flujo en puede ser menor o igual a la capacidad. Es decir, yo aquí tengo dos valores, es el flujo actual y la capacidad. Si yo no tengo el segundo, significa de que no hay variación. La capacidad y el flujo actual es el mismo. Este no puede ser mayor que este. Bueno, por ejemplo, aquí no. El 12 siempre es mayor o igual al 2, el 15 siempre es menor o igual al 20. Aquí el segundo número es la capacidad que vas a tener. O sea, por ejemplo, yo puedo tener una avenida que tiene 4 carriles, esa es su capacidad, pero no necesariamente siempre está ocupada. Por ejemplo, ustedes pueden dar cuenta en las carreteras, ¿no? Aquí en la carretera Río Verde, en la carretera Matehuala, no siempre todos los carriles están ocupados. Lo máximo que puede hacer es que ocupen los 4 carriles, es decir, 4 coches al mismo tiempo. Eso sería la máxima capacidad. Y puede ser que haya un solo coche o puede ser que haya ninguno, lo cual es raro, pero bueno. Es asimétrico, ¿sí? O sea, significa que si la capacidad de acá para acá es, por ejemplo, ahorita está ocupando 11, 16, al revés no significa lo mismo. Eso no es exactamente igual. La conservación del flujo. La conservación del flujo te dice que si U pertenece a los vértices y lo quitas de esto, entonces tarde o temprano la sumatoria de todos los elementos te tiene que dar, o sea, los de entrada y los de salida te tienen que dar cero. Los de entrada y los de salida de alguna manera se compensan unos con los otros. O sea, el flujo que sale de un lado tiene que tarde o temprano llegar a otro lado. Tiene que llegar aquí. Entonces habría que ver cómo se funciona. Y el valor del flujo va a ser la sumatoria de las funciones, es decir, de estos valores que tienen aquí. Eso va a ser el valor del flujo. Si nosotros queremos entender el método de Ford-Fulkerson, su pseudocódigo o el algoritmo sería de esta manera. De nuevo, recuerden que los algoritmos es una estrategia que debe de ser
debe de ser una forma sin ambigüedades y perfectamente medible del este. Entonces lo que te dice es, inicia el flujo de F a 0, el primer flujo que tengas, y luego lo que tratas de hacer es que buscas un camino aumentante. Un camino aumentante es un camino que vaya haciendo, es como el camino de, en lugar de ser el camino más corto, es el camino más largo. Y entonces lo que tratas de hacer es que ya que encuentras ese camino aumentante, el flujo que encuentras ahí, se lo vas agregando al flujo, a F, que es el valor de P, es el nuevo flujo que vas aumentando, y lo repites y lo repites y lo repites mientras exista un camino aumentante. En pocas palabras, es como un videojuego en el que vas caminando y vas viendo cuál es la ruta que tiene más puntos, ¿sí? Entonces sigues esa ruta para ir aumentando monedas o lo que sea. Y eso lo que va a permitir al final es que cuando termines del juego, cuando termines tu camino, tengas la mayor cantidad de monedas posibles. El método depende de estos siguientes elementos: las redes residuales, el camino aumentante y los cortes en las redes de flujo. ¿Qué son las redes residuales? Para una red de flujo y un flujo, la red residual es el conjunto de aristas que pueden admitir más flujo, ¿sí? Por ejemplo, aquí todavía puedes admitir más flujo porque no lo estás ocupando completo. Aquí también, pero aquí ya no. Aquí este 12 ya está ocupando 12, entonces ya no puedes ocupar más del 12. Entonces te dice que una red residual es aquella que todavía, dice, sea una red de flujo G de B de B con fuente S y sumidero T, sea F un flujo en G y un par de vértices, el flujo neto adicional de DOB sin exceder la capacidad del es la capacidad, la capacidad residual, definida por la capacidad actual menos la capacidad completa. La red residual de F es el grafo F de F donde las aristas se cambian, donde lo que vas a tener es esto. Esta es tu red original. Si nos fijamos, aquí te dice que puede recibir 11, pero que nada más que en un momento dado le quedan 16. Entonces, aquí lo que haces es, le dices, todavía le caben 5 más y todavía podría regresarte 11. ¿Sí? Si se fijan, estos 5 más estos 11 son estos 16. El que regresa es los 11 que van para acá. Ahora, aquí en este caso, en esta red, te dice que tiene estos 10, pero como aquí puede recibir 11, entonces puede mandar 11 a sus otros, nodos, porque ese es el valor más alto que tiene aquí. Pero en este caso, por ejemplo, puede recibir 11, pero no puede mandar, por ejemplo, 12 porque aquí, si no, ya este valor de 5 ya no sería concordante. Este valor puede recibir 12 y puede regresar 12. Aquí sería la diferencia entre este 1 y este 4 es este 3. Entre este 8 y este 13 sería este 5. Serían 8 de regreso y 5 para acá. En cierta manera, aunque las flechas estén así, lo que te está indicando esto es que si estás recibiendo 8 para acá, también los podrías regresar, porque al final de cuentas es esto. Aquí lo que haces en esto, conviertes los nodos en doble, lo conviertes en una simetría, pero es una simetría que no es completamente simétrica, porque para acá son 4 y para acá son 5. Entonces, si te fijas acá, por ejemplo, este 7 no cambia en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque el 7 exactamente le queda exacto a este, que es esto, y esto también ocurre exactamente lo mismo. Entonces, las redes residuales lo que hacen es cambian estos por esto lo cambian por esto, donde el de arriba es lo que todavía puede recibir de más el tramo y lo que puede regresar. Si se fijan, 15 más 5 te da 20, que es esto. 12 nada más es uno solo porque 12 y 12 son iguales. Camino aumentante. Un camino aumentante
P en una red de flujo G y flujo F es un camino simple desde la fuente hasta el sumidero. En la red residual, en la red que cambiamos. Cada arista U del camino aumentante aumenta en flujo neto. ¿Sí? Positivo adicional de UAB sin violar la restricción de capacidad. La capacidad de la arista está definida por esto. La capacidad residual es la máxima capacidad de flujo neto que se puede enviar. Y esa capacidad máxima es el valor mínimo entre dos valores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si aquí, de aquí a aquí puedo enviar, cambiando la red residual. ¿Se acuerdan que cambio esto por esto? Entonces yo tengo un camino donde dices, tengo el camino de 5, 4 y 5, pero mi capacidad residual en realidad va a ser de 4. ¿Por qué? Porque el valor más pequeño es 4 en el camino. Es como cuando, por ejemplo, vas en un camino y dices, a ver, si tengo que cruzar por calles pequeñas, en realidad lo que me va a definir, o sea, imaginemos, les pongo un caso que es muy bueno, yo creo. Es el de, imaginemos universidad. Ustedes van por universidad. La universidad tiene 2 carriles. Suben el puente, llegan a la Alameda y en la Alameda hay 3 carriles. Pero cuando se dividen y llegan a un lado de Manuel José Otón y se vuelven a comprimir en 2 carriles, y cuando entran al centro, en lugar de 2 carriles tienes un carril. Entonces el flujo que vas a tener desde universidad, por ejemplo, a que te metas por Manuel José Otón, al final terminas en un carril, porque aunque empezaste en 2, en una parte del camino está en 1. Entonces, por eso se escoge el valor más pequeño del... O sea, imagínate que cruzas por universidad, cruzas por el centro y llegas a Carranza, donde hay 2 carriles. Entonces, lo que le llaman la capacidad residual no es otra cosa más que de esos, o sea, dices, a ver, en la universidad, el camino son primero 2 carriles, luego en la Alameda son 3 carriles, luego por Manuel José, no entras en el lugar de entrar por Manuel José Otón, entras por Obregón, y en Obregón son 2 carriles, y luego en Carranza son 2 carriles. Entonces, mides el más pequeño, el de un carril. De hecho, sí, para llegar a Obregón tienes que andar por Manuel José Otón. Y el Manuel José Otón es un carril. Entonces, eso es lo que debes de entender por la capacidad de residual. O sea, el más pequeño, la capacidad más pequeña del camino, esa es tu capacidad residual. Te dice, un corte C de una red de flujo, por eso es un dígrafo, es una partición del conjunto de vértices en 2 subconjuntos, donde tienes B y BDS, tal que uno pertenece al primero y el otro donde uno pertenece a la fuente y otro pertenece al vertedero. O sea, un corte en la red es como esto. Tú dices la red, voy a dividir, por eso le llaman que es un dígrafo, porque lo puedes separar en 2 partes. Esto es un grafo, donde esto se puede seguir comunicando, y esto es también un grafo, donde esto se supone que es otro grafo. Entonces dices, si F es un flujo, si F es el flujo neto a través del corte, S de T, el flujo neto a través del corte sería la fuente y los valores del vértice y los vértices que tengas a los lados. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí te dice el flujo serían 12, porque es en este sentido, menos 4, porque es en sentido contrario, y sería 11, que sería el de este lado. Entonces, el flujo entre S y T serían 19, que es el flujo que llega por acá y el flujo que llega por acá. ¿Cómo lo podemos ver? Como el distribuidor Juárez. El distribuidor Juárez, el flujo del distribuidor Juárez es el tráfico que llega por la carretera a Río Verde, la carretera México, El Salvador, Nava, y la carretera Río Verde y Avenida Universidad. Ese es el flujo que le llega. Entonces le llega de varios lados y ese es el que tienes que sumar. Entonces te dice que el valor del flujo en el corte es este y es este, que serían 12
menos 4 y 11, que sería 19. Ahora, te dice que C, que es la capacidad del corte. La capacidad del corte va a ser los valores máximos a los que puedes tener, es decir, el valor de arriba, que es 12, y el valor de abajo, que es 14. Los valores que van entrando, no los que van saliendo, nada más. Es la capacidad del corte. Entonces, eso te va a servir para saber en qué parte, si cortas algo, cómo va a ser. Imaginemos, si yo cierro la avenida San Pedro, es un problemota, pero puedo agarrar la Valentina Amador, ok. Pero si yo cierro la Salvador Nava, va a ser un problemón tremendo y muchísima gente se va, aunque pueda usar la himno nacional y demás, no lo hacen. Entonces, es un problema. Entonces, yo tengo que ver cómo es el comportamiento del flujo. Luego, si F es un flujo en una red con fuente y S es su medida, entonces las siguientes condiciones deben de ser equivalentes. F es un flujo máximo en el grafo. La red residual no contiene caminos aumentantes y el valor absoluto de S para algún corte de G tiene que estar en G. El algoritmo lo que te hace es, primero dice, por cada arista de UDB se inicializan todas en cero, el flujo, y luego te dice que después tratas de encontrar el camino entre cada una de otras, donde el camino F debe ser el valor mínimo entre dos elementos por cada arista. Ya que encuentras ese valor mínimo, se lo vas agregando al flujo. Es decir, yo puedo tener un camino, pero si en uno de esos caminos lo que me va a determinar el flujo total van a ser los segmentos con las calles más angostas, ¿sí? O con las calles que tengan menos carriles, o con las calles que vayan más lentas. De nada me sirve tener un camino donde tengo una parte que es muy rápida, si en la otra va a haber una parte donde es muy lento. Entonces, esa es la condición básica en esto, lo que veíamos en el mínimo, que cuando vas diseñando el camino, te vas dando cuenta que hay una parte que es mínima y que esa parte mínima es la que las va, los famosos cuellos de botella. Cuando encuentres eso, entonces se lo agregas a tu camino, lo eliminas de los flujos y creas el camino. Entonces, bueno, aquí en este caso, esta es la red original. Bueno, eso es el grafo residual. El grafo residual es la máxima capacidad que tienes de los elementos. Dice, de aquí, lo máximo que le va a caber es 16. Ahora, de acá 12, de acá 20, que es el flujo, lo que le podría caber en un momento dado. Pero dices, a ver, si de acá para acá solamente va a haber 4, entonces aquí, pues al final de cuentas, nada más le vas a poder enviar 4, aunque le quepan 16. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de aquí solamente puedes enviar 4, luego 4, y luego de aquí otros 4, 4 y 4. Entonces, en ese flujo, aunque le quepa más, no le vas a poder meter más, ¿sale? Entonces, porque te atora. Entonces dices, ok, cambiando. Si lo cambiamos y ahora el flujo en lugar de eso sea 12, que este es lo max que sale de aquí. O sea, si tomaras en cuenta esto, pues tendrías que tomar nada más 4, porque eso es lo que sale de aquí. Este de nodo es el que podríamos decir que es el que tiene muy poca capacidad, ¿no? De salida solamente tiene 4, aunque de acá tenga 14. Entonces dices, ahora si en lugar de ese tomo este de acá, entonces 12 lo divido en estas partes, que sería la parte del 4, que tomamos de esto, y la parte de 8, lo divido en dos partes. 4 es por lo que está enviando, 8 es por lo que todavía le queda de espacio. Entonces esos 12 los convierto aquí. De esos 12, de aquí solamente puedo usar 10, porque no caben más. Y de esos 10, pues puedo usar estos 10 aquí. Entonces esos 10, o sea, meto 12 aquí, luego 10 y luego 7. Pero aquí me dice que puedo mandar hasta 20. Entonces, eso sería un camino en el cual puedo mandar más que, por ejemplo, lo que puedo mandar acá.
Entonces, ya con eso te dice de que aquí estos 11 ¿de qué son? 11 vienen siendo a ver, 11 vienen siendo de 7 y 4. 7 y 4 son 11, de los 4 y 7 de acá. De aquí solamente puedes enviar 4, porque son los 4 que te llegan aquí. Aunque te lleguen más por acá, no tiene caso que envíes más por acá. De aquí solamente puedes enviar 7, no puedes enviar los 20, porque al final de cuentas el flujo de aquí a aquí serían 12, 10, 10 y 7. Aquí se angosta. Entonces al final en esta parte solamente vas a poder enviar 7. Y por este lado solamente podrías enviar y recibir 4. Aquí recibes 7 nada más, aunque puedes recibir 10. El valor mínimo que parta por eso es 7, entonces no tiene caso. Y aquí el 11, lo determina el que, aunque envías 13 por aquí, de todas maneras no puedes enviar todos porque aquí solamente está permitiendo 11. En el grafo residual de nuevo lo volvemos a checar. En el grafo residual vuelves a checar y te das cuenta que no puedes mandarlo por aquí todo. Entonces, mandas 11 por acá, mandas 8 por acá. Esto, dices, bueno, esta es otra opción donde sí puedes mandar los 12, no como en la anterior. Entonces, mandas este otro camino donde dices, puedo enviar 5, sí que sería la diferencia entre estos dos. Luego 4, que es el flujo normal que tengo aquí. Y luego por este otro lado sería 5, que sería la diferencia entre estos dos. Que voy sacando las diferencias entre lo que estoy enviando contra lo que puedo enviar. A partir de eso, yo voy viendo los flujos. O sea, por ejemplo, aquí en este flujo, yo sé que este 19 son de estos 12 que vienen de acá y de estos 7 que vienen de acá. Yo sé que estos 12 deberían de ser de estos 11 de aquí y de este 1 de acá. O sea, el valor que tengo aquí debería de ser el valor de la suma de los flujos que van llegando. Entonces, cada uno de ellos que voy generando, voy probando, es como, de nuevo, es como voy probando los diferentes elementos. Y en cada uno de esos elementos, lo que voy obteniendo es ver de cuántas maneras posible. Por ejemplo, las primeras maneras que probé, me di cuenta que el 4 y el 7 son mis cuellos de botella. Pero entonces lo que voy a tratar de hacer es buscar caminos que no pasen por ahí, porque precisamente son los que me hacen que la red fluja menos. Entonces, este 12 es este 11 más este 1. Aunque puedo transmitir 16, no puedo transmitir los 16 porque no pasarían por aquí. Y más, si paso los 16 y paso estos 4 que serían 20, no pasan por aquí, porque lo más que pasa por aquí son 12. Entonces, sigo con el grafo residual, sigo con los flujos. Entonces, para encontrar el camino, puedo usar cualquiera de los algoritmos de búsqueda en profundidad o por búsqueda en amplitud, ¿sí? O sea, de los algoritmos que se vieron en búsqueda en profundidad y en búsqueda en amplitud, tratas de encontrar todos los caminos. Entonces, en cada uno de ellos lo que intentas ver es cuál de todos ellos, de alguna manera tienen, o sea, por dónde puedes pasar más datos. Claro, el problema está que, por ejemplo, en un momento dado, el algoritmo, el estar busque, busque, busque por muchos lados, te puede generar una complejidad muy alta. ¿A qué se le llama complejidad computacional? La complejidad computacional, nosotros la podemos entender como el cuánto le va a costar a la máquina obtener la solución. Perdón.
ustedes creo que ya no llevan la materia de algoritmos, pero cuando ustedes tienen algoritmos como estos en los cuales andas buscando diferentes opciones para ver cuál es la mejor, muchas veces si el espacio de búsqueda se hace muy grande y si tu búsqueda es lo que llamamos nosotros de tipo este, combinacional, es decir, hay muchas millones de combinaciones. Es un caso muy común los passwords. Los passwords, cuando tratan de generar un algoritmo para encontrar los passwords, tratan de generarlo como una red, donde saben, o sea, por eso cuando usan una palabra de diccionario es muy fácil, porque empiezan a buscar en palabras que ya conocen, empiezan a buscar por las letras, hasta que encuentran la palabra que tú usaste y con eso descubren cuál es tu password. El detalle es que depende cuántas letras sean. Entre más letras sean, más se va a tardar la máquina. Y hay algoritmos que son tan complejos que la máquina se puede llevar hasta 100 años en resolver tu problema. Ahora, hay ciertos problemas en esto de complejidad, en donde dependiendo la complejidad te dicen que es una complejidad que se comporta como un polinomio, una recta, una cuadrática, una cúbica, lo cual es solucionable, o sea, lo metes a una máquina, por más combinaciones que sea, lo va a resolver tarde o temprano, y hay otras que no. Hay otros que le llaman no polinomiales, NP, por eso les llaman NP. Problemas P y NP. Los problemas NP son tan complejos que muchas veces la computadora tardaría siglos en resolverlo, la computadora más potente actual. Entonces, por lo tanto, esos problemas NP se resuelven de otra manera. Sí, bueno, aquí te dice que hay que tú podemos utilizar muchos, ¿cómo se llama? Vamos a ver, un video, donde también te explican lo mismo. Y pues, yo sé que no es tan fácil de entender, pero esperamos que sea más o menos entendible. Que ya sea que se los explique yo, que se lo explique el otro profesor, y que podamos entenderlo y algún día quizás aplicarlo. Comenzamos. Nada más que, espérenme, tengo que estar seguro que comparto el audio, porque eso no... Ya. El objetivo de este vídeo es presentar el problema de flujo máximo en redes y el algoritmo de Ford-Fulkerson que permite resolverlo. Veremos en primer lugar una serie de conceptos básicos seguidos de la explicación del algoritmo. Por último, resolveremos un ejemplo. Los primeros conceptos que vamos a introducir son red y flujo. Llamamos red a un grafo dirigido conexo en el cual asignamos a todas las aristas una capacidad. La capacidad es un valor numérico que asociamos a las aristas. Esta capacidad la indicamos en la propia red como un número entre corchetes, como puede verse en la pantalla. La capacidad de una arista es un número real y positivo. Se admite también una capacidad de valor infinito. El segundo concepto importante es el de flujo. Dada una red, es decir, un grafo dirigido conexo con capacidad en las aristas, se llama flujo al valor numérico que asociamos a cada arista y cuyo valor está siempre entre 0 y su capacidad, ambos valores incluidos. El valor del flujo en cada arista lo escribimos a la derecha de su capacidad, separada por una barra vertical. Vemos en la pantalla distintos posibles valores del flujo que podemos asignar a las aristas. Flujo 2 en la arista AC, flujo 0 en la arista BD, flujo 1 en la arista ED, etc. En todos los casos, el flujo tiene valor 0 o positivo, y nunca supera la capacidad. Las redes y su flujo sirven para modelar, por ejemplo, el flujo de vehículos por carreteras, de agua por tuberías y muchas otras situaciones. Imaginemos esta red como una serie de tuberías conectadas representadas por las aristas, en las que su capacidad indica precisamente el volumen de agua que admite cada tubería y su flujo el agua que circula por ella. En esta situación debe cumplirse una condición adicional, que en cada vértice, que representaría una conexión de tuberías, salga tanta agua como entra. En el contexto de teoría de grafos, decimos que el flujo está balanceado en los vértices.
Con los valores del flujo en la red del ejemplo, vemos claramente que el flujo está balanceado en los vértices B, C y E. Existen dos vértices en los que el flujo no está balanceado. Del vértice A surge flujo, mientras que al vértice D llega flujo. Estos tipos de vértices se llaman respectivamente fuentes y sumideros. En toda red tendremos al menos una fuente y al menos un sumidero. En todos los vértices que no sean fuentes ni sumideros, el flujo deberá estar balanceado. Veamos ahora una serie de requisitos que vamos a exigir a las redes con las que trabajemos. Estos requisitos nos permitirán estandarizar los problemas para aplicar en todos los casos el mismo algoritmo de resolución. En primer lugar, exigiremos siempre que exista una única fuente y un único sumidero. De no ser así, siempre podemos incorporar una fuente artificial y un sumidero artificial. Esto los conectamos con las fuentes y sumideros reales mediante aristas dirigidas de capacidad infinita y, por supuesto, con el sentido apropiado. Veamos un ejemplo. En la red que vemos en pantalla tenemos dos fuentes, los vértices A y B, y dos sumideros, los vértices E y F. Para cumplir el requisito, debemos incorporar una fuente artificial a la que denominamos VI, por vértice inicial, y un sumidero artificial, VF, por vértice final. Conectamos la fuente artificial con las fuentes A y B con aristas de capacidad infinita. De esta manera, este añadido no supone ninguna limitación para la red. De manera análoga, conectamos los sumideros E y F con el sumidero artificial. El segundo requisito es que no existan aristas no dirigidas en la red. De haber alguna arista no dirigida entre dos vértices, esto puede solventarse definiendo dos aristas dirigidas entre los mismos vértices, una en cada sentido y con la misma capacidad que la arista original. Lo vemos en un ejemplo. Consideremos una cierta red en la que nos centramos en los vértices C, D y la arista no dirigida que los une. Para cumplir el requisito, sustituimos esta arista no dirigida por dos aristas dirigidas, una desde C hasta D y la otra desde D hasta C. La capacidad de ambas aristas es 1,1, igual que la de la arista no dirigida original. En tercer lugar, exigiremos que los vértices no tengan capacidad. Esta situación puede aparecer al modelar problemas en los que los propios vértices impongan limitaciones al flujo. Puede ocurrir, por ejemplo, al modelar estaciones de bombeo, rotondas, etc. De haber un vértice con capacidad, como el que vemos en la pantalla, lo sustituiremos por dos nuevos vértices de la siguiente manera. Las aristas que llegaban al vértice original llegarán ahora al primero de los vértices. Este lo conectamos con el segundo con una arista dirigida con la capacidad que tenía el vértice original. Y por último, de este segundo vértice salen las aristas que salían del vértice original. Una vez establecidos los requisitos que vamos a imponer a las redes, veamos cómo plantear y resolver el problema de flujo máximo. En una red que tenga una única fuente V sub I, un único sumidero V sub F y flujo balanceado en todos los demás vértices, llamaremos valor del flujo al total del flujo que sale de la fuente. Esta cantidad será igual al total del flujo que llega al sumidero. Matemáticamente lo expresamos con la fórmula que aparece en pantalla. Volvamos al ejemplo anterior. Tenemos una única fuente, un único sumidero y flujo balanceado en los demás vértices. Para calcular el valor del flujo, podemos analizar todas las aristas que surgen de la fuente o todas las aristas que llegan al sumidero. En cualquiera de los dos casos, sumando el flujo de las aristas, obtenemos el valor del flujo en la red, que es 3. En cualquier red podemos definir el flujo nulo, que es aquel que tiene valor 0. Este flujo se obtiene obviamente asignando flujo 0 a todas las aristas. Por otro lado, llamaremos flujo máximo a aquel que tenga el máximo valor de flujo posible. Este flujo máximo puede no ser único. Llegamos finalmente a la definición del problema de flujo máximo. Dada una red, el problema consiste en encontrar un flujo máximo en ella. Para resolver este problema se aplicará el algoritmo de Ford-Fulkerson. Vemos aquí el esquema general del algoritmo de Ford-Fulkerson. El objetivo es calcular el flujo máximo en una red. El requisito para poder aplicar el algoritmo es que las capacidades sean números enteros o racionales. El algoritmo se inicia considerando el flujo nulo en la red y buscando recorridos aumentativos en la red. Definiremos a continuación qué es un recorrido aumentativo. Mientras sigan existiendo este tipo de recorridos aumentativos, elegiremos siempre uno de ellos y aumentaremos el flujo como corresponda. Una vez que no existan más recorridos aumentativos, habremos encontrado el flujo máximo en la red. Un recorrido aumentativo lo definimos como una sucesión de aristas entre la fuente y el sumidero de una red, que pueden recorrerse en sentido directo o en sentido inverso, con las siguientes restricciones. Una arista recorrida en sentido directo no puede estar llena y una arista recorrida en sentido inverso no puede estar vacía. Los conceptos de lleno y vacío dependen del flujo que recorra una arista y de su capacidad.
Una arista vacía es aquella por la que no circula flujo, y una arista llena es aquella en la que el flujo es igual a su capacidad. Veamos en un ejemplo cómo reconocer estos recorridos aumentativos. Tenemos una red con 4 vértices, siendo A la fuente y D el sumidero. Con los flujos y capacidades que indicamos en la red, encontramos a simple vista un recorrido aumentativo ACD. Este recorrido consta de 2 aristas, ambas recorridas en sentido directo. Ninguna está llena, con lo que se cumplen las condiciones indicadas. Observando con detalle, podemos encontrar otro recorrido aumentativo, ABCD. En este caso, recorremos 3 aristas, 2 en sentido directo, A, B y CD, que no están llenas, y además una arista en sentido inverso, CB. Esta arista no está vacía, que es la condición que hemos impuesto para poder recorrer una arista en sentido inverso. Por tanto, este es también un recorrido aumentativo permitido. Es muy importante observar, como se ve en el ejemplo, que un recorrido aumentativo no es necesariamente un camino. Podemos tener aristas recorridas en sentido inverso, así que hablamos más bien de una sucesión de aristas. Es importante tener clara esta distinción para poder resolver adecuadamente los problemas. La búsqueda de recorridos aumentativos es esencial para la aplicación del algoritmo de Ford-Fulkerson. Hay 2 maneras de encontrar estos recorridos aumentativos, a simple vista o, si esto no es posible, utilizando el grafo auxiliar. Elaborar el grafo auxiliar lleva muy poco tiempo y nos permite asegurarnos de si existen o no recorridos aumentativos y de cuáles son, así que ante la duda es imprescindible utilizar esta herramienta. El grafo auxiliar lo construimos a partir de la red. Utilizamos los mismos vértices y como aristas usamos las de la red con una serie de modificaciones. Si una arista está vacía, la copiaremos tal cual al grafo auxiliar, mientras que si está llena le daremos la vuelta. Si no está vacía ni llena, escribiremos 2 aristas, una en cada sentido. La utilidad del grafo auxiliar es que un camino entre la fuente y el sumidero en el grafo auxiliar es un recorrido aumentativo en la red original. Veamos cómo se aplica en el ejemplo anterior. Tenemos una red con 4 vértices y 5 aristas y vamos a construir su grafo auxiliar para los flujos que aparecen en ella. La arista AB no está ni llena ni vacía, así que en el grafo auxiliar escribimos 2 aristas, una en cada sentido. Ocurre lo mismo con la arista AC. La arista CB está llena, así que la escribimos en sentido opuesto. Lo mismo hacemos con la arista BD, la escribimos al revés. Por último, la arista CD está vacía, así que la copiamos tal cual en el grafo auxiliar. Es ahora mucho más sencillo determinar los recorridos aumentativos de la red, identificando caminos en el grafo auxiliar entre A y D. Vemos directamente en el grafo auxiliar los caminos ACD y ABCD. Estos son, como hemos visto antes, recorridos aumentativos en la red. Veamos por último la utilidad de los recorridos aumentativos. Nos indican cómo aumentar el flujo en la red. Para ello, seguimos el procedimiento que pueden ver en pantalla. Consideramos una a una las aristas del recorrido aumentativo. Si la arista la recorremos en sentido directo, nos planteamos cuánto podemos aumentar el flujo. Y si la recorremos en sentido inverso, cuánto lo podemos disminuir. De todas estas cantidades nos quedamos con la más pequeña, la que llamaremos incremento del flujo y representamos por la letra griega delta. Esta cantidad la sumamos al flujo en las aristas que recorremos en sentido directo y la restamos al flujo de aquellas que recorramos en sentido inverso. Con esta operación habremos aumentado el valor del flujo en la red en una cantidad igual a delta. Consideremos el ejemplo anterior. El valor inicial del flujo es 3,3. Consideremos el recorrido aumentativo ABCD, que consta de 3 aristas. Empezamos por la arista AB, recorrida en sentido directo. Para ver cuánto puede aumentar el flujo, basta con saber que nunca puede superar la capacidad. Restamos, por tanto, la capacidad menos el flujo, 4,5 menos 2,2, para ver cuánto puede aumentar todavía el flujo, en este caso 2,3. La arista CB la recorremos en sentido inverso. En este caso tenemos que considerar cuánto flujo podemos quitar. El valor mínimo del flujo es siempre 0, así que siempre que nos planteemos esto podemos quitar todo el flujo que haya, en esta arista 1,1. Por último, en la arista CD recorrida en sentido directo, podemos aumentar el flujo en 7. De estas 3 cantidades, la más pequeña es 1,1. Este es el incremento del flujo asociado a este recorrido aumentativo. Lo sumamos o restamos al flujo de las aristas como hemos indicado. A la arista AB recorrida en sentido directo se lo sumamos, lo que nos da un flujo de 3,3. La arista CB la recorremos en sentido inverso, así que aquí tenemos que restar delta al flujo. Nos queda un flujo de valor 0 en la arista. Por último, la arista CD se recorre en sentido directo, así que sumamos delta a su flujo, lo que nos da 1,1. Escribimos todos estos valores en la red sustituyendo los anteriores. El resultado es un nuevo flujo para la red de valor 4,4.
Siguiendo este proceso, lograríamos aumentar el valor del flujo hasta encontrar un flujo máximo. Para terminar el vídeo, veamos cómo resolver completamente un ejemplo aplicando el algoritmo de Ford-Fulkerson. Se plantea el siguiente problema: determinar el flujo máximo de la fuente A al sumidero D en la red que se muestra en pantalla. En esta red se